nuestro tema es ¿cómo sé en qué momento canalizar a mi paciente con el experto en psiquiatría? Ese es nuestro tema del día de hoy. Y bueno, el siguiente nada más para adelantarles, el siguiente tema es ¿qué debo saber como psicólogo o psicóloga sobre los fármacos y las barreras biológicas? Entonces, pues bueno, ese es el tema que sigue, pero el día de hoy vamos a empezar con cómo sé cómo canalizar a mi paciente con el experto en psiquiatría. Recordemos que este tema es para público en general, quienes no sean expertos en el tema como es psicólogos, médicos y demás, pues bueno, no pasa nada. Finalmente todos en algún momento podemos tener un problema de salud mental y es importante, yo creo que esto es parte de la cultura general, que sabemos, por ejemplo, qué hacer cuando nos da una gripa, sabemos qué hacer cuando nos cortamos, sabemos qué hacer cuando a lo mejor nos duele la cabeza. Y bueno, uno como ser humano va midiendo su cuerpo, va entendiéndolo, leyéndolo y sabemos más o menos que puede ser algo que no está dentro de lo normal. Y bueno, por eso llega un punto en donde vamos al médico y nos atendemos. Pero ¿qué pasa con la salud mental? No siempre lo vemos así. De hecho, es muy difícil tratar síntomas que tienen que ver con la salud mental. ¿A qué me refiero? Que si nos da... no sé, esta parte de sobrecargarnos todo el tiempo, de pensar constantemente en algo, sobreanalizar, o que tenemos a lo mejor ya un mes, 2 meses de apatía, de estar asociales, de no querer saber nada del mundo básicamente y solo cumplir por el deber, lo damos o sea, lo dejamos pasar, ¿no? Se da como por hecho de decir, bueno, pues tuve momentos difíciles y lo empezamos a normalizar como algo que tiene que ver con el entorno y los factores que nos rodean. Sin embargo, va más allá de eso, sobre todo que en el área psicológica y en el área psiquiátrica es muy complicado que un paciente pueda entender cómo medir sus niveles de emoción o cómo medir sus niveles de ansiedad y de pensamientos. Entonces se vuelve aún más complicado comprender qué nos está sucediendo. Por eso me da muchísimo gusto hacer estas transmisiones en vivo, porque dejamos información hacia gente que en algún momento, repito, ya sea que haya vivido situaciones de algún familiar con algún tipo de enfermedad mental, o que en algún momento lo podemos tener. Por eso creo que es una cultura general. Tenemos que saberla siendo expertos o no expertos en el tema. Entonces, bueno, quiero principalmente compartir de manera muy breve, porque hay algunas cuestiones que ya se han hablado en transmisiones en vivo pasadas, pero quiero compartirles que, bueno, en el área psicológica, ustedes saben que yo soy psicóloga clínica y, bueno, pues dentro de lo que yo voy trabajando en consulta, pues viene siendo ansiedad, depresión, duelo, ya dije ansiedad. Algún tipo de problema de conducta, algún tipo de pensamientos catastróficos, algún tipo de situaciones en la familia, en el trabajo. O sea, vámonos como de lo más simple hasta lo más gradual, ¿no? De lo más simple hasta lo más complejo, que pues muchas veces uno dice, bueno, pues tengo problemas con mi familia, pues ya tengo así 5 años, no le veo problema, pero ya me adapté, pues ya no pasa nada. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no haces algo que te permita mejorar en esa relación familiar? Probablemente estás teniendo tú como integrante de la familia pues situaciones que no estás resolviendo de la mejor manera, y probablemente también te sumes a la misma dinámica. La solución no sería decir, pues bueno, ya me acostumbré. La solución sería, pues tendría que ver qué está pasando conmigo, analizarme, y yo recomiendo ampliamente una terapia psicológica que te permita conocer qué es lo que estás generando como patrones de comportamiento que no te van permitiendo avanzar en esa dinámica. También sé que hay sus excepciones donde por mucho que tú intentes, por mucho que tú hagas, el ambiente familiar no da el ancho y pues se vale, ¿no? Pero también en ese tipo de situaciones tú sabes que hay otra opción, a lo mejor dejar de vivir con tales personas, hacer otro tipo de cambios que te permita tener una salud mental. Entonces, bueno, vámonos desde cosas tan sencillas como problemas con la pareja, problemas con la familia, con los hijos, problemas de atención, de concentración, alguna situación que tenga que ver con desorganización, de que a veces a lo mejor tienes pensamientos que te están abrumando constantemente, pero eso es algo
vamos a llamarle simple, que puedes manejar, y por eso lamentablemente no todas las personas acuden a una consulta psicológica porque creen que es algo pasajero. De ahí nos podemos ir a un nivel número 2, que ya viene siendo ataques de ansiedad, bueno, ataques de pánico, crisis de ansiedad, cuestiones que ya te empiezan a imposibilitar avanzar a una situación de la vida cotidiana. Si a ti te da un ataque de pánico, obviamente te bloqueas, entras en shock y es muy posible que no puedas continuar tu día normal, estés con sensaciones de miedo, con una situación de ansiedad, que tengas obviamente un cuerpo con síntomas que se empiezan a acelerar, como que se aumenta tu presión cardíaca y demás. Y bueno, eso genera que no estés del todo bien. Ya ese es un nivel 2 donde también viene tratamiento psicológico, pero que no es algo que no te afecte de manera más simple, como lo primero que mencioné. Y nos vamos a un nivel número 3. Ahora, ojo, esta tipología que estoy mencionando yo no es algo que yo les estoy explicando a ustedes. O sea, esto es dirigido y explicado específicamente por Ángeles Gutiérrez. No viene esa tipología en los libros, obviamente viene más complejo, pero yo lo quiero ir desmenuzando de tal manera que para ustedes sea más sencillo de entender y que por supuesto tengan mayor comprensión a la hora de sentirse con cierta emoción, vamos a llamarle específica, ¿no? Ansiedad, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera pues va a generar que ustedes digan, a ver, me encuentro en el nivel 1, me encuentro en el nivel 2 o me voy al nivel 3, para que ustedes sepan de qué manera atenderse. Por eso lo estoy diciendo así, lo estoy describiendo de esa manera. Ahora, ya en el nivel 3 podemos entender que ya hay pensamientos que desconoces si son reales, ideas que sabes que empiezan a generarte una sensación de persecución, de que te sientes muy paranoico, que a lo mejor empiezas a sentir que hay, no sé, situaciones como, llamémosle un poco más en esta área de afectación, de deterioro, ¿no? Que ya cada vez se vuelve ahora muchísimo más difícil tener un funcionamiento en la vida diaria. Y bueno, obviamente vas a tener sentimientos distintos. Vámonos desde los muy positivos hasta los muy negativos, pero que se van a los polos opuestos, ¿sale? Por ejemplo, no sé, ustedes conocen y han escuchado seguramente la palabra narcisista, que viene de un trastorno de personalidad narcisista. Muchas veces se cree y pensamos que debemos de tener una autoestima alta, que debemos de sentirnos seguros de nosotros mismos, confiados, pero ¿qué pasa cuando este sentimiento se vuelve muy excesivo? Es decir, que ya haya una predominancia en los sentimientos de grandeza, y obviamente esto genera un sentimiento de fantasía en tu comportamiento. Hay una necesidad de admiración, de que las personas admiren lo que eres, quién eres, cómo te comportas, y también hay muchísima falta de empatía hacia el otro, porque sabes que tú eres superior inconscientemente a los demás y manifiestas obviamente mucha prepotencia, te cuesta mucho trabajo relacionarte con otras personas, con las instituciones, y generas un estatus. Entonces, describiendo esto, sabemos que todos deberíamos de tener confianza, seguridad, pero no a un nivel tan alto que nos puede generar un diagnóstico como el trastorno de la personalidad narcisista, ¿vale? Entonces, les doy este ejemplo para que podamos entender que no necesariamente todo tiene que ser dentro del nivel 3 un problema mental, una situación de enfermedad mental donde hay emociones negativas. También puede existir las que aparentemente son las positivas, pero que se van a los extremos. Entonces, en ese sentido, pues obviamente nos va generando vuelvo a repetir, niveles. El primero ya comenté, el que es muy sencillo, cosas de la vida cotidiana. El segundo ya te empieza a imposibilitar un funcionamiento en tu vida diaria. Y el tercero, definitivamente no sabes qué es lo que estás viviendo, te confundes, de verdad tienes sentimientos bastante fuertes que te están afectando y que por supuesto te hacen sentirte impotente, que te mantienen en un momento de mucha tensión y que probablemente pues vas a estar en mucha nostalgia, llorando constantemente porque sabes que no es normal que te sientas así. Ahora, los sentimientos y las emociones muchas veces nos han enseñado en casa, la familia, repito, ya sin una conciencia
de las emociones, sin una cultura, una educación de esto. Nos han enseñado que las emociones siempre se controlan, siempre. De hecho, quienes vengan de la vieja escuela, vamos a llamarle generaciones que ahorita actualmente tengan sus 40 a los 45 hasta más adelante, pueden venir de la vieja escuela en donde se cree que las personas que son muy sensibles o las personas que les cuesta mucho trabajo dominar sus emociones, se cree que son débiles, ¿no? O se cree que no pueden controlarlo. Por eso las personas pacientes que tienen el diagnóstico de depresión y que vienen de familias donde, pues repito, vienen de esta generación de los 45 en adelante que tienen esa edad actualmente, les es muy difícil entender este problema mental. De hecho, creen que se tendría que atender dando palmaditas de espalda, ¿no? Como una forma de apoyar y decir aquí estoy, tú puedes. Creen que la depresión se tiene que curar con una motivación y no necesariamente es así. Más bien te diría, no es así. La depresión no se cura así. De hecho, lamentablemente temo decir que no se cura. Sin embargo, la puedes controlar, la puedes mediar, la puedes ir nivelando en diferentes etapas de tu vida. Pero finalmente, repitiendo a este punto, pues bueno, sí influye mucho la dinámica en la familia, de cómo nos va haciendo entender que tenemos el apoyo en casa, ¿no? Los seres que nos rodean. Así que bueno, esto lo comento con la intención de que puedas comprender que realmente la dinámica que tú puedas ir llevando en casa, pues a veces depende mucho de qué apoyo necesitas tomar. No siempre consideras que debes de tomar un tratamiento psicológico. Pero bueno, ya tenemos los 3 niveles que tipológicamente yo estoy ahorita mencionando para que sea más fácil para ti entenderlo y que en tu vida diaria digas, bueno, esto ya está rebasando en mi vida y entonces tengo que atenderme directamente. Ahora, no te esperes al 3er nivel, no necesitas llegar al 3er nivel para que digas, ya me tengo que atender con un psicólogo, porque muchas veces el 3er nivel es muy difícil de curarse. O sea, no digo que no. Más bien la palabra sería, es muy difícil de que se quite. Si tú ya tienes una enfermedad mental, lo vas a tener que llevar toda tu vida. Es como cuando te diagnostican diabetes, es como cuando te diagnostican hipertensión arterial. O sea, sabes que es una enfermedad que es muy común ya en la población mexicana y que lamentablemente por eso uno dice, bueno, diabetes, hay a quien le parece muy normal, pues es que mi familia, mi abuela, mi mamá, mi papá lo padeció y está bien, lo tengo. Pero hay quien definitivamente lo puede ver como una enfermedad muy drástica. Y yo te diría, realmente es una enfermedad difícil, no necesitas llegar a padecer la diabetes para que entonces tengas que prevenirlo. Lo mismo pasa con la enfermedad mental. No necesitas llegar al nivel 3 para que entonces tú puedas acudir con un psicólogo desde el primer nivel. O sea, tienes que atenderte de preferencia para que esto no se agrande más. Ahora, en el caso de cómo poder entender qué se requiere para tener un psiquiatra, para ser atendido por un psiquiatra, pues bueno, yo aquí me voy a dirigir específicamente a psicólogos. Ahora, muchas veces los psicólogos que están iniciando su formación, o sea, que ya tienen su cédula, que están tratando obviamente pacientes, pero que muchas veces, pues como todo en la vida, van a tener que aprender con ahora sí que sus pininos, haciendo sus pininos para poder tener más experiencia en el área clínica, pues muchas veces no sabes qué tipo de sintomatologías o de enfermedades de tener y canalizar directamente a psiquiatría. Ahora, sabemos que el DSM-5, que es nuestro manual para poder entender los criterios de diagnóstico de diferentes enfermedades mentales, pues yo te diría que cuando ya tienes rasgos donde pues por lo menos 3 rasgos de 5, de 10, de 9, pues es importante saber de qué manera vamos a tratarlos para prevenir una situación de crisis. Entonces, dentro de este manual, nosotros psicólogos, también psiquiatras, nos basamos en poder entender el tratamiento, pero aquí hay una cuestión que no viene en los libros y que yo te voy a decir como psicóloga, y bueno, lo digo para mis colegas que puedan escuchar esta transmisión en vivo,
que vuelvo a repetir, no todos nacen, más bien nadie nace siendo experto en psicología clínica, más bien te vas formando. Entonces, dentro de esa formación, por eso hago estas transmisiones, para que ustedes puedan tener una base. ¿Qué es lo que no viene en el libro? A veces pasa que sí, ahí están los criterios del DSM-5, te dice qué es lo que tienes que contemplar, y muchas veces pues tú dices, bueno, como psicóloga o psicólogo te recomiendo que como tienes tres rasgos se me ocurre un trastorno de personalidad grupo C, que es el trastorno de personalidad dependiente, por ejemplo. Yo como terapeuta te digo, pues es que te tienes que ir con el psiquiatra. ¿Y qué sucede? No tenemos el protocolo previo para poder dar esa noticia al paciente. Entonces lo lanzamos de manera libre al paciente y nos olvidamos que el paciente también siente, y que es como cuando un médico te dice tienes cáncer. Y obviamente es una noticia muy fuerte, pero no hay el tacto. Pues muy similar pasa con los psicólogos. No existe el tacto para poder decir al paciente que está pasando cierta situación, que ya está cayendo en una enfermedad, en una situación psiquiátrica, ¿no? Porque quiero decir aquí que hay enfermedades que son más leves, que pueden dirigirse directamente en una terapia nada más, pero ya hay otras que se requieren del tratamiento psiquiátrico. Entonces, pasa que los psicólogos no siempre tienen ese tacto, y hay dos: o pierden al paciente porque el paciente se sintió agredido, no le agradó, no supo cómo manejar la noticia, o dos, de alguna manera te dice yo no quiero psiquiatría y hazle como quieras, pero yo no me voy a ir a medicar. Lamentablemente se tienen muchísimos tabús, ¿no?, sobre el tema psiquiátrico. Algunos piensan que el ir con el psiquiatra pues es que se van a internar, algunos otros piensan que el medicamento los va a volver dependientes de él, algunos otros piensan que pues ya, o sea, sí les asusta mucho saber que tienen una enfermedad mental de ese nivel, y obviamente pues se vuelve complicado. Entonces, por eso debe de haber realmente todo un trabajo desde antes, y debes de tener un buen ojo clínico para ir determinando cómo vas a dar la noticia de un trastorno o de una situación que ya está pues a una línea de que tiene que ser atendido con un psiquiatra. Entonces, para tener un buen ojo clínico, vamos a suponer que tú ya te vas dando cuenta desde los primeros momentos. Llevas 3 sesiones con tu paciente. No vas a decir, si no está en riesgo el paciente, o sea, no está en riesgo su vida, no necesitas decirlo inmediatamente. A partir de ahí empiezas a trabajar con el paciente, que comprenda la importancia de un tratamiento psiquiátrico, irle quitando un poquito las ideas que tiene de la psiquiatría, ir indagando si es una persona que puede ir aceptando el tema del medicamento, porque no hay de otra, porque es sí o sí, o sea, ese paciente tendrá que atenderse médicamente, farmacológicamente. Entonces tienes que hacer ese trabajo, esa luchita de ir viendo, bueno, cómo lo va entendiendo, y eso es con una inteligencia muy buena, ¿eh? O sea, no tienes que decir al paciente, mira, hoy vamos a tocar el tema de tal, como si fuera una clase. No. O sea, tú tienes que ir viendo dentro de la narrativa, del discurso del paciente, cómo poder trabajar ese punto de inflexión que tiene el paciente para no atenderse farmacológicamente, y tendrás que saber cómo meter el tema para ir sondeando un poquito, para ir bajando las defensas que tienen al tratamiento farmacológico. Y entonces ahora sí, ya para esto se me ocurre que si ya estabas en la tercera sesión, ya lleves unas 8 o 9 sesiones. Para eso ya empieces ahora a dar una psicoeducación de su padecimiento, de su diagnóstico, para que ya vaya preparado antes de ir con el psiquiatra. Porque el psiquiatra no te va, hay quienes sí, pero no todos te van a dar una explicación, como es el caso de los psicólogos, que a lo mejor te dan un poquito más de tiempo para poder entenderlo, sino que el psiquiatra pues tal cual se va a ir únicamente a los puntos, te van a diagnosticar puntos y te van a explicar un poquito, pero realmente hasta ahí no hay tanto trabajo a nivel de análisis, ¿no? Entonces, pues muchas veces los pacientes, como ya dicen, bueno, pues voy a probar, si no hiciste todo este preámbulo como psicólogo, lo que vas a generar es que el paciente diga, bueno, hay quien no se niegue, vaya con el psiquiatra, pero si el psiquiatra no le fue como tan agradable, amable, vamos a llamarle así, o como cuidadoso y contacto, pues ya no regresan.
y vuelve a costar mucho trabajo a que el paciente tenga que ser atendido a nivel médico, a nivel farmacológico. Entonces, sí es importante que hagas todo este trabajo desde antes y ya después que esté preparado un poquito como en los rasgos, en los síntomas que esté teniendo el paciente sobre tal enfermedad, pues que llegue ya un poco con más embarradita de lo que está pasando con el psiquiatra y sea muchísimo más fácil. Eso va a generar que el paciente tenga una adherencia al tratamiento y tratamiento llamémosle desde la parte psicológica, cómo estás llevando a tu paciente a que se vaya directamente con el psiquiatra de mejor manera, ¿no? O sea, de una manera muchísimo más adecuada y obviamente tú como psicólogo dirás, no, o sea, sí o sí se queda con el psiquiatra, no hay nada ya que hacer ahí, ya lo hice, ya trabajé con el paciente y lo comprendió. Entonces, date cuenta de lo importante que es hacer como ese canal, pues sí, ese trabajo personal con el paciente para mandarlo con el experto en psiquiatría. Ahora, ¿qué cosas tenemos que comprender de la canalización? Muchas veces como psicólogos que están recientemente empezando su profesión ya con cédula y todo, pero que están dominando pues todos los síntomas, porque no todos los pacientes van a llegar con el cuadro y decir, aquí está lo que tengo, ¿no? O sea, tú tendrás que escarbar, que conocer, que escuchar, que saber los rasgos. Y obviamente pues tú dirías, bueno, pues este paciente se ve como ecuánime, porque a veces hay pacientes que pueden escucharse demasiado agobiados y con un discurso demasiado complicado donde se escucha que hay un problema mental, pero hay otros que no, si son muy ecuánimes, tienen un nivel de raciocinio, tienen un nivel de fundamentos y tienen también temas mentales, ¿no? No necesariamente nos vamos a ir con la finta de las películas donde todos los enfermos, voy a llamarlo así, los enfermos mentales, que no tendría que ser una etiqueta, sino más bien en las películas, así los etiquetan, no necesariamente tienen que mostrarse como los plantean en las películas. Hay quienes son demasiado ecuánimes, demasiado racionales, pero vienen mecanismos de defensa que son obviamente pues de justificación, racionalización, sublimación, ¿no? Y entonces eso hace que para el psicólogo recién formadito, que ya tiene su cédula pero que está aprendiendo, pues les cueste más trabajo saber y decir chino, o sea, sí lo puedo canalizar con el psiquiatra o no y le cuesta trabajo. Por eso es muy importante que si estás teniendo tus primeros pacientes como psicólogo y demás, pero vuelvo a repetir ya con tu cédula, pues puedas tener tu asesoría, ¿no? Que tengas un trabajo contigo de una supervisión y que, bueno, la supervisión, pues que sí, al inicio sí te la recomiendo obligatoria, pero ya después la puedes tener como por periodos o con casos y pacientes que ya cuando tú digas, bueno, yo conozco mi trabajo, lo estoy haciendo bien y van avanzando mis pacientes, pues tengas supervisión con los que te cuesten más trabajo o con los que estés proyectando tú algo. Pero sí o sí tienes que tener esa supervisión y yo te recomiendo también que un tratamiento psicológico para ti como psicólogo. No puedes dar terapia si no sabes cómo es una terapia psicológica, si no sabes cómo es ser un paciente, si no sabes cómo se hace como este análisis y demás, y es maravilloso que puedas tener siempre tu propio tratamiento psicológico y tu supervisión, ¿no? Obviamente esto sé que cae mucho en el ideal porque muchas veces uno pues lo que busca es tener un ingreso, ¿no? Para poder, hablo de los psicólogos que estén iniciando, tener un ingreso pues para poder tener una independencia y aparte de eso sumarle todo lo demás que tienes que hacer. Sé que se vuelve complicado, pero no lo sueltes porque sí lo tienes que hacer, al menos velo fijando por metas. Bien, entonces les cuesta trabajo comprender de qué manera canalizar, pero bueno, repito, o sea, te ayuda mucho tener una supervisión. Recuerden que yo superviso casos por los que quieran que yo pueda supervisar en algún momento algún caso que tengan, pero también otro de los puntos es que, o sea, teniendo 3 puntitos de rasgos de personalidad del DCM, es importante que ya esté como foquito amarillo de que es muy posible que esté pasando, se vaya al área psiquiátrica o con el especialista en psiquiatría, pero para eso tienes que ir preparando al paciente. Ahora, yo siempre lo manejo así y eso es muy bueno.
Funciona mucho que tú le digas a tu paciente que necesitas, y eso es una realidad. Nosotros como psicólogos no recetamos y no medicamos, por tanto, no tenemos esa otra base que nos fundamente ese padecimiento de manera 100%. Entonces tenemos el 90, el 95%, pero no el 100%. Entonces, para completar ese 100 se requiere que haya una valoración, un chequeo, una revisión del psiquiatra, y después de lo que diga, pues bueno, ya el paciente dirá, bueno, pues entonces nada más voy a ver, ¿no? Y muchas veces pasa que como tú ya preparaste al paciente, como lleva un trabajo, como el paciente lleva con más conocimiento, pues termina entendiendo que es algo que necesita. Y es mucho mejor que pueda tener ese tratamiento farmacológico a que después se aumenten los síntomas y entonces sea muchísimo más dependiente de otro tipo de medicamentos. A veces sucede que nada más van por una ansiedad generalizada, por un tema de crisis de pánico, alguna cuestión como simple, donde solamente se requiere un medicamento sencillo y el tratamiento psicológico. Jamás lo dejes así. A mí me ha pasado que en la consulta llegan pacientes que me dicen hace mucho tiempo, me diagnosticaron esto, tomé tal medicamento y luego digo, ¿y qué más pasó? Pues ya estoy mejor. Pero no me avisan ni me comentan que hubo una terapia psicológica o que tanto tiempo estuvieron en un tratamiento. Pareciera que lo ven totalmente ajeno a ellos, ¿no? O sea, ven esta dinámica como algo independiente, como si la parte psiquiátrica fuera la dosis mágica que te va a ayudar. Y obviamente muchos pacientes realmente pueden tener esa experiencia de saber que en el momento que tienen un tratamiento farmacológico sí bajan síntomas y por eso se sienten mejor. Pero obviamente si no lo combinas con un tratamiento psicológico, por supuesto que va a generar que tú tengas después crisis eventuales. Entonces, no se trata de eso, tenemos que tener una cultura, una educación en el tema de las emociones y entender que así como nosotros, los hombres también que se van con el urólogo, nosotras con la ginecóloga, que se vuelve una situación de periodicidad, depende, ¿no? A veces es que el papá Nicolau una vez al año, pero si vas muy bien después va cada 3 años, o sea, dependiendo, pero si hay una periodicidad, no lo sueltas. Lo mismo pasa con una enfermedad mental que ya está diagnosticada y que obviamente vas a tener un tratamiento, un seguimiento, ya sin el psiquiatra seguramente, sin el psicólogo a lo mejor, pero si hay un chequeo constante. Eso es importante que lo mires de esa manera, ¿no? Que lo vayas viendo y digas, bueno, ya ahora me toca mi cita en 6 meses, pero ya después de que tengas una estabilidad. Ahora, todos en algún momento en nuestra vida seguramente hemos pasado por complicaciones emocionales. No estoy hablando de una enfermedad mental, sino de complicaciones emocionales. Ansiedad, estrés, angustia, problemas de intolerancia, de frustración, y eso todos lo vivimos. Pero la diferencia es cuando ya tenemos una enfermedad mental, que bien les comentaba, bueno, tiene que ver con este manual que ya tiene ahí toda una clasificación para poder entender las diferentes enfermedades mentales, pero sí me importa mucho que tú lo ubiques como que es muy normal tener emociones que a veces no se van como un poquito más al nivel alto, pero que no llegan al nivel máximo, como es la enfermedad mental. Entonces es importante que tú lo visualices así para que no minorices, para que también lo puedas entender y sepas de qué se está hablando. Ahora, espero yo que con esto quede mucho más claro pues todo este tema que te comento sobre atender directamente pues la situación de cómo referir a un paciente con el psiquiatra. Ahora, de preferencia que sea un psiquiatra que tú ya conozcas su trabajo, de preferencia que sea un psiquiatra de tu confianza como psicólogo, porque de esa manera también tú estás garantizando el trabajo de la otra persona. Pasa, y esto tampoco viene en los libros, pero muchas veces pasa que el paciente, el psicólogo, canaliza a su paciente con el psiquiatra y le dice, pues tú, o sea, tienes que ir con el psiquiatra, pero no te está dando datos de con quién ir, qué tipo de psiquiatra, ¿no? O sea, no te da nada, no te explica ni siquiera cómo es el trabajo del psiquiatra. Entonces, pues lo van alargando, los pacientes obviamente entre que van buscando y demás, pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no se llega a nada. Y ya cuando
está en una crisis total, pues ya obviamente buscan al psiquiatra, pero no necesitamos, vuelvo a repetir, a llegar a ese nivel. Puedes prevenirlo. Entonces te recomiendo que como psicólogo tengas tu carpeta, tu agenda de contactos que te permita hacer esas canalizaciones. A mí me parece muy útil, muy importante que tengas gente que conozcas dentro del campo de salud, médico, pediatra, neurólogo, psiquiatra, dermatólogo, nutriólogo, o sea, que tengas una lista o una agenda de contactos, que conozcas tú su trabajo y que obviamente te permita canalizar a tu paciente ya con gente que tú sabes que va a hacer un trabajo excepcional. No digo que no todos, o sea, no digo que te encuentres gente que no haga bien su trabajo, pero sí debemos de saber que como todos, pues va a haber buenos médicos, buenos psicólogos, malos psicólogos, y también puede pasar que a los pacientes les toque una mala experiencia con el psiquiatra o el especialista que estés recomendando que tengan que buscar. Entonces, les genera una mala experiencia y eso hace que tengan más resistencia. Entonces, cuida mucho eso. Como especialista tienes que tener, obviamente, pues todo rodearte de especialistas que te permitan permitas recomendar. Y bueno, eso es bastante valioso para que el tratamiento sea muchísimo mejor. Ahora, tenemos que quitar, obviamente, esto lo vuelvo a enfatizar, todos los mitos que se generan del psiquiatra. Es importante que tú le preguntes a tu paciente qué piensas cuando te digo que te digo la palabra psiquiatra, qué viene a tu mente, cuáles son tus miedos sobre eso, para que se empiece a trabajar, obviamente, a nivel psicológico desde ese punto. Ahora, ya nada más para comentarte que dentro de los trastornos de la personalidad que también están dentro del manual de DSM-5 y que no son los únicos problemas, vienen de desarrollo, vienen problemas neurológicos o trastornos relacionados con la ansiedad, trastornos relacionados al trauma, ¿no? Que puede ser este tipo de estrés postraumático. Vienen trastornos de habilidades motoras, trastornos de aprendizajes, trastornos o discapacidades intelectuales. Realmente el DSM-5 viene con ese índice de temáticas. Ya nada más es que tú busques lo que está, o como psicólogo, claro, que tú busques lo que estás considerando que tiene. Por eso debemos de tener, tener como muy claro qué es lo que estamos entendiendo del paciente. Y de ahí empezar a diagnosticar, a poder ya clasificar un poquito, si me permito tomar esa palabra, clasificar un poco los síntomas y pensamientos que esté teniendo el paciente. Repito, hay desde discapacidades intelectuales en el DSM, el trastornos de aprendizaje, como puede ser cálculo de lectura, aprendizaje no especificado, algún tipo de trastornos de habilidades motoras, como puede ser el trastorno del desarrollo en la coordinación, trastornos del lenguaje, fonológico, tartamudeo del lenguaje, comunicación especificado, generalizados del desarrollo, como puede ser trastorno autista, trastorno desintegrativo infantil, déficit de atención, trastornos de conducta alimentaria, trastorno de tics, que son estos movimientos automáticos que no puedes controlar del cuerpo, trastornos de eliminación como encopresis e unéresis, es decir, la dificultad que puede tener un paciente para controlar la orina o para poder defecar, y que esto puede ser desde niños hasta adultos. Y otros trastornos pueden ser de la infancia, de la adolescencia, como mutismo selectivo, ansiedad por separación, y bueno, los trastornos de la personalidad, de ansiedad y de ánimo, ¿no? Hay otros, hay muchísimos, pero lo que yo quiero que veas es que entre estos, pues existe toda una tipología que tendrás tú que, como psicólogo, ir determinando y pues guiando al paciente. O sea, el paciente no tiene por qué ir contigo sobre todo esto que mencioné. Eso es tu trabajo, esa es tu chamba, tú tienes que trabajar muy bien en el diagnóstico,
Por eso quienes me sigan en TikTok, no sé si lo han visto, pero por ahí subí un video donde les muestro muy brevemente algunos de mis formatos que trabajo. Súper importante tener el control de tus sesiones, saber por qué a veces falta, cuáles son los motivos de su ausencia, si están obviamente presentes y constantes en esas ausencias que están teniendo, la historia clínica. Y muchas veces se pregunta, bueno, no muchas veces, más bien es obligatorio preguntar los antecedentes heredofamiliares porque todas las enfermedades mentales vienen de una carga genética. No estoy diciendo que siempre es un hecho. A veces esa carga genética puede no ser heredada, pero muchas veces cuando ya se viene que la abuelita tuvo depresión, que la mamá tuvo trastorno de ansiedad y que la hija está teniendo un trastorno bipolar, por ejemplo, pues bueno, obviamente es muy comprensible entender el fundamento de esa carga genética, porque ya son 3 generaciones seguidas. Pero muchas veces pasa que viene la abuela tuvo, no sé, murió por suicidio y después la mamá trabajó bien, no tiene mucho más que a lo mejor una situación de, no sé, a veces de que se facilita mucho para estresarse, pero no tiene trastorno de ansiedad ni una cuestión de estrés. Pero sí es tendiente a, y la hija o el hijo también puede ser tendiente a. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando los hijos vienen a terapia, muchas veces ya son adolescentes, pues es muy importante seguir trabajando el tema para evitar que exista pues una situación más grave, que se desarrolle y se desencadene un problema mental, porque ya viene de la carga genética. Entonces, ve cómo no necesariamente tiene que existir pues un diagnóstico certero y ya específico para que se siga tratando. Hay muchas veces que puedes tú prevenir las enfermedades. Y bueno, el primer filtro, muchas veces quiero aclarar que cuando vienen los pacientes a psicología, o vienen porque realmente les gusta o tienen un antecedente del área y un conocimiento de psicología, o vienen simplemente porque los mandó el médico general, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que muchas veces sienten que hay padecimientos, que hay sintomatologías específicas que el médico ya le hizo estudios, ya lo revisó, ya trabajó todo lo que tenía que trabajar y sigue teniendo esas molestias. Pues obviamente lo que sucede es que el médico dice, ¿sabes qué? Vete con el psicólogo porque esto ya no es un tema de aquí, de medicina, eso es un tema psicológico y lo tienes que atender. Y bueno, ya el psicólogo lo que hace es trabajar, etcétera, etcétera, todo lo que mencioné, y muchas veces uno dice, híjole, esto rebasa lo que yo puedo dar, sí tengo que continuar trabajándolo, pero se tiene que ir a psiquiatría. Entonces, pues, dentro de todo esto, pues pasa que el paciente es muy normal que diga, híjole, o sea, ya fui con tantos especialistas, médicos, psicólogo, ahora psiquiatra, pues no, entonces no entiendo. Por eso es súper valioso que como psicólogo le expliques a tu paciente todos los protocolos, por qué se hace así, qué está pasando, para que el paciente entienda y no lo vea como que no le estamos dando al clavo de su padecimiento, ¿vale? Bien, pues con esto yo espero que ustedes puedan tener bastante campo para los psicólogos que nos estén escuchando, bastante campo de estudio, bastante campo de poder comprender cómo es el tipo de diagnóstico, que muchas veces es esta parte de la exploración física. De hecho, eso se me estaba pasando. Es importante siempre en el diagnóstico de una enfermedad mental, tenemos que indagar toda la parte física, cómo te sientes, es decir, si sientes presión en los músculos, qué parte de tu cuerpo te duele, cuáles son los problemas físicos que te empiezan a generar. Después pasar a una situación ya de pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? Y demás, y los sentimientos, para que también lo complementemos con una evaluación psicológica, que me refiero a que existan test o ítems, pruebas proyectivas que te permitan constatar más, aparte del DSM que estás ocupando, te constate mucho sobre los sentimientos, pensamientos y patrones que esté teniendo el paciente y que tú de alguna manera pues tengas toda una evidencia. Recordemos que psiquiatría y psicología muchas veces se limita un poco, o sea, sí son ciencias, pero finalmente sí sigue siendo ciencias muy jóvenes que requieren de toda una evidencia, ¿no? O sea, es cómo puedes probar que el paciente tiene ese padecimiento. No puedes basarte únicamente en tu palabra como psicólogo y decir, pues porque yo sé y ya, no.
tienes que tener argumentos, como ya te dije, la exploración física, como te dije, y indagar un poco más sobre los pensamientos, sentimientos y también hacer pruebas y evaluación completa de lo que está pasando con tu paciente para pues empezar a diagnosticar, ¿no? A lo mejor dices, no, pues tiene un trastorno del neurodesarrollo, está teniendo un trastorno depresivo, etcétera, y de ahí ya puedes canalizar con el psiquiatra. Ahora, muchas veces lo que yo, Ángeles Gutiérrez, hago es, mientras estoy haciendo evaluación y que estoy ya un 85-90% segura de que está pasando una enfermedad mental, mientras hago la evaluación, porque muchas veces esto tarda y no podemos arriesgarnos a que el paciente se vea afectado con el tiempo solamente mientras yo termino evaluando, pues yo le digo que ya vaya atendiéndose con el psiquiatra mientras yo concluyo la evaluación. Y eso permite ahorrar tiempo, hacer que el paciente se sienta a gusto, que se sienta cómodo y que de alguna manera sepa que está con las personas especializadas en el tema y obviamente confíe en el trabajo que se está haciendo. Todo el equipo de tratamiento va a ser, muchas veces pues está involucrado el médico de cabecera, el médico general, en este caso pues el psicólogo, sería el psiquiatra, en este caso pues es la parte farmacéutica, que es el medicamento, uno de los puntos y de las elementos más importantes de todo esto, hablando de enfermedades mentales. Y bueno, los integrantes de la familia, sobre todo, que permitan hacer una red de apoyo para el paciente, porque no es nada sencillo, no es fácil comprender la enfermedad mental, ¿vale? Espero que esta transmisión en vivo haya sido de mucha utilidad para ti como paciente, como usuario que nos sigues en nuestras redes sociales y como especialista en el campo de la salud. Compártelo para que llegue a mucha gente, para que sepan cómo es todo esto, y vuelvo a repetir, finalmente es una forma simple y de apoyo a todo lo que puedes leer en los libros y que no siempre lo viene ahí con esa especificación. Te mando un gran abrazo, que tengas excelente semana, excelente cierre de semana. Nos vemos la siguiente transmisión en vivo. Y es posible que para esta transmisión en vivo se cambie de horario, ya ven que ya les había dicho. Así que pues bueno, solamente estén pendientes de la información que se suba a las redes. Síguenos en Instagram, TikTok, en la página que tenemos en Google. Si tú pones Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar, te va a aparecer las fotografías de nuestro consultorio, las opiniones de nuestros pacientes y bueno, todo lo que sea referente a Ángeles Gutiérrez, psicóloga del bienestar. Cuídate mucho y ahora sí, nos vemos a la próxima. Bye bye.